Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, una propuesta más que interesante. Retiro acá del fuego, que ya me olvidé que ya tenía ahí en el fuego mi sartén. Vamos a hacer un cerdito. El cerdo, no hay cosa más rica que una costillita de cerdo a la parrilla, un pernil de cerdo al horno, un cerdo, por supuesto, en presentación de chicharrones. Es una delicia. Y de hecho, por supuesto, la faena del cerdo, del chancho en el interior es toda una festividad. Se aprovecha de todo, hasta llega incluso a ser como una suerte de rutina ya aquellas personas que se dedican justamente a la cría y comercialización de este animal en el interior del país. Es muy rico, sabroso, por supuesto, dependiendo de qué manera uno presenta. A mí se me ocurre hacer unos cubos de lomo de cerdo con una salsita en base a berenjena, curry y cebolla. Va a ser la propuesta hoy aquí en el programa. Un plato facilísimo de preparar que yo creo que le puede gustar a todos. Para acompañar ustedes pueden preparar un rico arroz blanco o directamente así con unas papitas cortadas dentro, puede quedar muy bien. Cerdito con una salsita de berenjena y cebolla al curry, la propuesta. Los ingredientes, anoten, son estos. Para este cerdo y berenjena al curry vamos a necesitar 200 gramos de lomo de cerdo, una berenjena, un diente de ajo, 150 gramos de cebolla, 100 gramos de locote rojo, curry, azúcar, 150 centímetros cúbicos de caldo de verduras, sal y pimienta. Bueno, perfecto, ahí está. La lista de ingredientes ya tienen ustedes a mano. Por supuesto, ya empezamos entonces a elaborar nuestro rico plato. Tengo el cerdito ya acá, que voy a cortar en cubos, ¿eh? Voy a agarrar los cubitos. Antes quiero agarrar, por supuesto, agarrar esto que tengo acá. Muchas gracias. Me vienen las mosquitas, qué delicatecen. Muchas gracias. Unas polentitas fritas ahí a la napolitana, veo unas tartaletas de atún, unos sandwichitos ricos, una brusqueta. Muchas gracias a los amigos de La Siga Le Bistro. Funciona aquí dentro del paseo del complejo textil. Así que muchas gracias. Esto queda aquí, chicos, después para compartir, pero ahora empecemos a cocinar lo nuestro, ¿eh? Bueno, tengo los cortes de cerdo que les decía, ya tengo aquí listo en escalopes, pero lo voy a convertir en unos cubitos para que sea práctico al momento de servir y por sobre todas las cosas porque esto va ahí mezcladito con berenjenas, ¿eh? Sartén en el fuego que ya tengo ahí con una temperatura adecuada, mi sartén que tiene un soplito de aceite, un poquito de aceite que ya le puse para ahorrar el tiempo y empiezo a cortar estos cerditos, estos escalopes en unos cubos que vamos a utilizar justamente para combinar luego con la cebolla, con la berenjena. La berenjena con el cerdo realmente es algo delicioso. Por supuesto que la berenjena tiene su sabor propio, tiene un gustito picante también, si se quiere decir muy rico, le deja realmente ese detalle a la berenjena, ¿eh? Estos cerditos llevo a la sartén entonces con un poco de aceite, ahí para que vayan dorándose de a poquito, doy vuelta a mi tablita de picar y voy a empezar con los demás ingredientes, ¿eh? Esto no tiene nada de sal, no tiene nada de pimienta, la idea es justamente que se dore acá en el aceite y que después, por supuesto, ya en compañía de la cebolla y la berenjena vaya quedando mejor todavía, ¿eh? Bueno, berenjena que voy a cortar, voy a utilizar mitad de esta berenjena para esta preparación. Parto en medio, por supuesto le doy unos cortes para luego, por supuesto, convertir ya en unos cubos, ¿eh? Práctica, rápida la receta y la berenjena, repito, es algo que por lo general siempre uno utiliza en la casa, pero en una presentación de milanesa, a lo mejor algunas que son un poco más atrevidas en el buen sentido de la palabra, presentan rellenas, pero de esta forma queda muy bien, en combinación con una carne y específicamente el cerdo, que es la carne que yo elegí hoy, va a quedar muy bien porque le vamos a dar ese gustito del curry, vamos a agregar un poco de azúcar también para que quede realmente como que más o menos caramelizado, ¿eh? Tengo cebolla también que voy a utilizar para este plato, tengo todo pelado, nada más que ya cortar más o menos del mismo tamaño que la berenjena y la carne. Siempre ustedes saben que los cortes, si unificamos, realmente nos ayuda justamente con la presentación del plato. Es muy interesante. Tengo berenjena y cebolla ya, ¿eh? Tengo el dientito de ajo por aquí también. Voy a presionar un poco así, porque esto sí no le voy a picar, sino directamente quiero agregarle así el ajito así previamente medio roto para que perfume justamente la preparación y por sobre todas las cosas no sea tan invasiva al momento justamente de servir el plato, ¿eh? Machacamos un poquito del ajo, tiramos con las berenjenas y empezamos a mover que las berenjenas vayan dorándose de todos los lados. No le agrego nada de sal todavía, nada de pimienta, porque quiero que se haga ese trabajo de dorar muy bien, que quede bien
doradita y va a quedar de una manera espectacular. Le voy a agregar después un poco de sal y pimienta y va a quedar realmente muy rico, ¿eh? Berenjena y cebolla que ya tengo también acá preparado. Este plato, por supuesto que tiene que ser ligeramente picantona porque es un plato más o menos así como los chinos. La cocina oriental tiene un cerdito con berenjena picante muy rico. No quiero llegar a esa textura o al punto de que sea muy picante. Quiero nada más de que se le sienta justamente lo picante un poquito. Por eso voy a utilizar a lo mejor solamente un poco de pimienta negra. Ustedes le pueden agregar un poco de ají molido. Le pueden agregar el picado también si es que quieren que sea un poco más picante. Yo reitero, me conformo que se sienta levemente ese picantito. Le levanto un poco el fuego, la temperatura de mi cocina, porque ya le tengo que agregar un poco de sal fina ahí arriba. Ahí está. Le agregamos por supuesto también ya el curry para que vaya tomando justamente eso, ¿verdad? El color y el sabor también a nuestra preparación. Y seguidamente ya agrego la cebolla, ¿eh? Empiezo por la cebolla, dejo que se tiernice un poco la cebolla y después ya agregamos la berenjena, ¿eh? Empieza a desprender el aroma, lo que es el curry, y va a quedar de una manera más que interesante, ¿eh? Rico cerdito picante con berenjena y cebolla y ligeramente dulzona también. Es la propuesta hoy aquí en el programa, un plato muy ideal para la hora del almuerzo, un plato que uno puede preparar en minutos. De eso se trata justamente la propuesta de cocinar diariamente juntos 11 de la mañana. Esto en 20 minutos, ustedes tienen un menú hecho. Si quedó un arrocito blanco, puede ser la compañía de este plato. Si hay unos vegetales asados, también puede quedar muy bien. O sencillamente una deliciosa ensalada, ¿eh? Bien, perfecto. El curry va tomando color, le está dando color a la cebolla, al cerdo, por supuesto está bien crocante. Esto nada más que esperar unos segunditos, o minutitos mejor dicho, le agregamos la berenjena y por supuesto seguimos ya con el curso de la elaboración de nuestro rico plato, ¿eh? Yo me quedo acá con esta brusqueta, hago la pausa, a la vuelta seguimos con mucho más de Cocinemos Juntos, directamente de aquí. Digo, justamente estamos en el jardín de La Cigale, el bistró que funciona dentro del complejo Textilia. Pausa y ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en el programa, seguimos cocinando un rico cerdito en una salsa picante, pero en compañía de la berenjena, un poco de pimientos rojos, un poco de cebolla, ¿eh? Acá ya tengo justamente tiernizándose la cebolla y dorándose justamente con el cerdito, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura porque la manera perfecta de verte bien, mi querida amiga, mi querido amigo. Tengo muchos seguidores caballeros también que gustan de la cocina y que me acompañan diariamente. Sea como sea y sea quien sea, utilicen eso que estás viendo. La almohada vibratoria Jack de Dismar Salud y Cultura. Te representa como si fuera que hayas caminado 20 cuadras, por supuesto basta con 20 minutos, que dura más o menos el programa. Ahí está, la manera perfecta de caminar entonces, porque eso te ayuda a la buena circulación sanguínea, así como también a la correcta presión arterial, la muy buena estabilización. Así que a tener en cuenta, 522-610, teléfono de Dismar Salud y Cultura, o el 0982-380-527. Perfecto, doradito el cerdo, la cebolla también ya está ahí, con el ajo también. Vayamos a agregarle entonces un poco de pimientos rojos también al plato y directamente ya los cortes de berenjena. Los cortes en cubo de berenjena que ya la ve en el corte con un poco de agua, con sal, para que más o menos vaya perdiendo. Eso se hace con tiempo en realidad, pero obviamente también podemos improvisar de esa forma. Más todavía de que yo elegí unas berenjenas que son bastante tiernas, por cierto. La más chiquita y la más durita conseguí, ¿eh? Bueno, muy bien, le bajo un poco la temperatura, ahí está, la berenjena va a empezar a dorarse y va a quedar de una manera más que interesante. El caldito que le agrego después, pero antes le tengo que agregar un poquito de sal otra vez. Ahí está, un poquitinho de sal. Vamos a ver si tengo a mano por aquí mi pimienta, que le agrego pimienta negra como siempre. La pimientita negra que tiene que estar presente y aparte que nuestra receta dice así, de que es ligeramente picantona, ¿eh? Ahí está, perfecto, ¿eh? Se están empezando a dorar las berenjenas, queda realmente de una manera excelente este plato, muy fácil y repito, si ustedes quieren más picantón, le agregan entonces un poco de picado a la preparación. Momento que también le agrego una buena cucharada de azúcar,
bien esparcida así, un chiquimais. Dejamos que se caramelice el cerdo, por supuesto la berenjena, la cebolla y los pimientos en la preparación. Queda muy rica, queda muy sabrosa. Basta con ir cuidando justamente a que no se queme mucho las verduras como la berenjena y va a quedar de una manera muy exquisita el plato. Me queda para agregarle caldo y por supuesto dejar que se cocine tranquilamente nuestro menú del día. Unas berenjenitas con cerditos con berenjena, con cebolla y que va a tener ligeramente un gusto medio agridulce. Gracias por supuesto a lo que suelta la cebolla, el pimiento, la berenjena y un poco de azúcar que agregué a la preparación. Ahora sí, le agregamos un poco de caldo, una parte del caldo que levante justamente ese caramelo que quedó en el fondo, mismo de la cebolla, mismo de la cucharada de azúcar que le agregué y va a quedar más que interesante. Es un plato muy rico, sabroso y repito, no es la misma receta, pero por supuesto hay platos orientales que es la mezcla del cerdo con la berenjena y eso sí, tiene mucho picante porque sí es un plato picante, es muy sabroso. Le vamos agregándole de a poco el caldito de verdura, puede ser de carne, como ustedes deseen. Bueno, como todos los días sugerimos de que ustedes se pongan en contacto con nosotros, que aprecien el programa a través del Facebook y por supuesto también está por demás decirle que nosotros siempre estamos con mucho placer de compartir justamente algunas recetas que ustedes quieran, complacerles a ustedes con algún pedido y por sobre todas las cosas darle espacio a las recetas que ustedes acostumbran a compartir con la familia. Y también de tanto en tanto compartimos el programa con algunos invitados, colegas también aquí del programa, o si bien chicos que se están iniciando en la gastronomía. Eso es muy interesante porque obviamente es muy bueno estar siempre en contacto con los amigos que gustan de la buena comida. Un poquito más de caldo y ahí ya dejamos que se cocine tranquilo. Si falta, le agregamos un poquitito más después, pero yo creo que eso ya dependerá justamente del cuán líquido querramos la preparación o dependerá de cómo vamos a presentar. Si esto directamente dentro de una cazuela viene a ser una picada muy rica o si va a ser un plato de fondo, por supuesto acompañamos con un rico arroz blanco o con un delicioso puré de papa. Puede quedar muy interesante con un rico puré de papa la preparación. La berenjena es tan rica y repito, nosotros en la casa por lo general siempre acostumbramos a consumir en presentación de una milanesa, usamos justamente como una suerte para rellenar, sacamos la pulpa, incluso procesamos con ricota, con cebolla, que volvemos a cargar en el mismo recipiente, queda muy rica. También están las famosas preparaciones encurtidas, es decir, los escabeches. Escabeche de berenjena viene a ser una muy buena picada al momento de picar algo, de un aperitivo, con un poco de queso, con aceitunas, queda realmente muy rica. Basta con elegir correctamente las berenjenas. Saben de que cuando vamos a comprar hay que siempre elegir aquellas que no sean muy grandes y por supuesto palpar un poquitito. Siempre hay que elegir aquellas berenjenas que sean un poco más duritas porque al ser muy blanda la pulpa, donde están las semillitas, se vuelve ya como una suerte de esponja y ahí tenemos justamente posibilidad de que no nos sirva para algunas preparaciones y segundo de que obviamente esa pulpa es mucho más amarga y las semillitas vienen a ser muy picantes, así que para evitar esa sorpresa siempre hay que elegir los tamaños medianos y de ser posible siempre, si vamos a comprar varias, comprar siempre del mismo tamaño. Eso ayuda justamente al momento de cortar, al momento de cocinar incluso, así que ese detalle hay que tener en cuenta también. Bueno, se va un poco más el líquido, entonces le agregamos un poco más de lo que queda aquí y ustedes van a ver cómo queda la berenjena siempre presente, siempre enterita, el cerdito por supuesto bien cocido, bien rico y con sabor justamente ligeramente caramelizada porque le agregué azúcar, un poco más de pimientita negra y el curry por supuesto que es infaltable también esta preparación, le da un sabor muy rico por cierto y por sobre todas las cosas es una manera también de darle un poco más de importancia al plato, si no sería solamente sal y pimienta, pero el curry le da primero color y le da justamente también ese sabor característico de esta especia, que es muy rica por cierto. Bien, tiempo de hacer la otra pausa aquí en el programa. A la vuelta, por supuesto, ya estamos entrando en la parte final de la elaboración. Repito, nuestro menú es un
consiste en un cerdito, unos cubos de lomo de cerdo con una salsita de berenjena, cebolla y con un toque de curry. Muy fácil y práctico de preparar. Pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en Cocinemos y por supuesto llegó el momento de recordarte que a esta hora que estás viendo el programa tenés que hacer tu caminata, pero sin salir de casa, utilizando eso que te va a mostrar ahí, ¿eh? Estoy hablando de la almohada vibratoria Jack. Muchas gracias a los amigos de Ismar Salud y Cultura porque eso te sirve. ¿Por qué? Y cómo que puedes utilizar, cómo puedes utilizar, enchufando por supuesto, poner tus pies encima, le das perillita y obviamente te está haciendo el trabajo de una caminata que representa 20 cuadras prácticamente. Así que llama al teléfono, a los teléfonos 522-610 o el 098-380-527, teléfono de Ismar Salud y Cultura, la manera perfecta de tener esta almohada vibratoria Jack. Te facilita la circulación sanguínea, por supuesto regula la presión arterial y obviamente te combate también esos dolores musculares muy intensos, ¿eh? Así que muchas gracias, repito, a los amigos de Ismar Salud y Cultura, ¿eh? Sigo con la preparación de mi rico menú. Estoy haciendo unos cubos de lomo de cerdo con una salsa en base a berenjena, curry, cebolla, pimientos y queda realmente de una manera más que interesante. Un plato fácil de preparar que puede gustar a todos y por sobre todas las cosas que uno puede hacer de que esto forme parte del almuerzo familiar. En 15 minutos, por supuesto, ustedes tienen un plato delicioso para compartir con la familia y lo interesante acá que la berenjena hace de que el plato sea más suculento, más rendidor. De repente tenemos unos 200 o 300 gramos de lomo de cerdo, alcanza solo para uno, bueno, y con esta combinación y con un arrocito blanco al lado, un puré de papa o un puré de calabaza al lado puede alcanzar para toda la familia. Y estamos hablando de algo rico, estamos hablando de algo, por sobre todas las cosas, fácil de preparar, pero que gusta a todos. El cerdito yo creo que le gusta a todos, ¿eh? Tiene el sabor picantón gracias a la pimienta negra que le agregué, pero si ustedes quieren un poco más picante, les decía, le pueden agregar el picado, por supuesto, a un tipo de picante en especial que ustedes acostumbran a utilizar, ¿eh? Dejo que esto se reduzca un poco más, luego ya servimos, pero nosotros nos ocupamos de hacer una suerte de paso a paso de lo que estábamos haciendo, ¿eh? Tenía el lomo de cerdo, por supuesto corté en cubos, puse en la sartén con un poco de aceite, fui dorando, luego por supuesto piqué cebolla, piqué los pimientos y la berenjena, así como también el diente de ajo. Primero al cerdo previamente dorado le agregué la de la cabecita de ajo, le agregué la berenjena, le agregué la cebolla y por último le agregué los pimientos, ¿eh? Agregué la buena cucharada de curry, le agregué un poco de azúcar, rectifiqué el sabor de pimienta y sal, se fui cebando de a poco el caldito y queda realmente de una manera espectacular el plato, ¿eh? Por eso les digo que en muy poco tiempo ustedes pueden tener un plato delicioso para compartir. Y ya, repito, ustedes pueden acompañar con lo que quieran, ¿eh? La idea es justamente que se tenga este cerdito con la berenjena caramelizada, picante, rico, ¿eh? Bueno, muy bien, esto ya, aguardo 2 segunditos y ya voy sirviendo, queda realmente una delicia. El juguito se va espesando sin que yo tenga necesidad de agregarle harina ni fécula disuelta, nada de eso. De por sí solo va tomando esa textura cremosa gracias justamente a la cantidad de azúcar que le agregué para que le dé justamente eso y aparte de que la cocción bien lenta a que lleve esta preparación. Las berenjenas están enteritas, el cerdito también, así que momento de agarrar con una pinza, vayamos sirviendo nuestro plato en esta cazuela, ¿eh? Vamos primero a colocar los cortes de cerdo, luego por supuesto vamos a cubrir con la berenjena y la salsa, ¿eh? Esto es muy rico, para quien guste de picante, repito, acentúen su dosis de picante para que quede realmente sabroso, rico y por sobre todas las cosas, tentador para un rico almuerzo y por qué no para una rica cena, ¿eh? Las berenjenas, los pimientos, el ajito que ya fue también ahí, la cebolla, un poco del juguito, es algo más que interesante, riquísimo, picante, sabroso. Lo picante tiene que tener sabor, el picante no tiene por qué agredir, así que nos valemos de eso, ¿eh? Aprovechamos para utilizar el picante para darle un poco más de presentación a nuestro plato y sabor. El dientito de ajo que queda enterito ahí, uso como una suerte de decoración y ahí le agrego el juguito encima, ¿eh? Queda un poco de berenjena ahí, es muy rico, fácil de preparar. Le ponemos un toquecito de
decoración así y ahí está. En menos de 15 minutos tenemos un rico plato para compartir con la familia utilizando el cerdito. A lo mejor es otra presentación más porque por lo general siempre el cerdito llevamos a la parrilla, llevamos al horno, pero con una salsa así queda muy rica y que puede gustar a todos. Y por supuesto, tenemos a alguien que no le guste lo picante, olvídense, no le agreguen picante, pero sí tiene que estar presente el curry, tiene que estar presente la cebolla y el toque de azúcar le tienen que dar para que realmente el plato tenga gracia. Gracias por la preferencia, se quedan en compañía de nuestro servicio informativo, Roberto Coronel y todo el equipo. De nuestra parte será hasta mañana, puntualmente 11 de la mañana para planear juntos eso, el almuerzo familiar. Por eso el programa se llama Cocinemos Juntos. Será hasta entonces, chao, gracias.